Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. En esta hora estaremos compartiendo una pequeña porción de la palabra que está ubicada en el Salmo 134. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos, los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estéis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Amén. Es por eso que en esta noche estamos aquí juntos compartiendo, a pesar de la distancia, adorando a nuestro Señor Jesucristo. Bendeciremos su nombre y tendremos un tiempo de alabanza para glorificarlo y exaltarlo. Amén. Vamos a declarar cuán hermoso es nuestro Señor. Aleluya, te adoramos, Señor. Te adoramos. Exáltate, Cordero de Dios. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. En la belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Y la belleza de mi Señor nunca se agotará. Y la hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Aleluya. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Y la belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre
Gloria a ti, Jesús. Seguimos alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor. Aleluya en esta noche. Te adoramos, Jesús. Santo eres Jesús. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Él es el Dios al que adoramos, al que merece toda la adoración, toda la honra, toda la gloria sea para ti, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Aleluya. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, y grande misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, oh te adoramos a ti, oh Señor. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, y grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, oh a ti Señor, te adoramos, y a Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, y grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, Señor. Amén, aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos, la iglesia que tenemos, como dijo mi esposa al principio, un tiempo sin estar juntos.
físicamente, pero gracias a las plataformas nos mantenemos con la palabra, alimentándonos, adorando a nuestro Dios. Para mí es más que un honor hoy estar en la posición de llevar la palabra de Dios, y más que un honor, no sé cómo llamaría eso, porque cuando Dios nos usa para pasar algunas palabras, es una gracia, porque no somos buenos, estamos llenos de pecados, pero Dios nos perdona y nos usa para llevar las palabras. Antes de empezar, vamos a pedir a Dios que nos dirige, que nos use. Ustedes también que están en la casa, que Dios permita también que estas palabras que Él va a llevar a ustedes a través de mí puedan entrar en sus corazones y que haga fruto en la vida de cada uno de ustedes. Cerramos los ojos. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por siempre pensar en nosotros, por elegir a nosotros. Porque tú dices claramente en tu palabra que tú elegiste a nosotros. Y es un privilegio, porque todo el mundo elegiste a nosotros para seguirte. Es un privilegio. Te agradecemos, Señor. En este momento yo voy a llevar la palabra. Úsame, Señor, porque no sé nada en absoluto, y mucho menos en tu palabra, que hay que entenderla a través de tu Espíritu Santo. Por eso, Señor, te pedimos que nos guíe a través de tu Espíritu Santo, y que podamos decir exactamente lo que tú quieras que el pueblo escuche, que el pueblo pueda aplicar estas palabras en sus vidas. Acompáñanos, Señor, úsanos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estaré hablando de un tema bastante común y corriente que escuchamos mucho, que es la promesa de Dios. La promesa y la fe. ¿Quién no ha escuchado hablar de la promesa de Dios? O sea, creo que todo el tiempo escuchamos hablar de la promesa de Dios y también de la fe. Pero no solamente quiero hablar de cada una, sino la importancia de usar ambas palabras, o sea, ambas cosas, para ver un resultado efectivo. No solamente tener las promesas de Dios o tener la fe, sino en cómo debemos usar, saber lo que es la promesa de Dios, entender la promesa de Dios y aplicar la fe sobre la promesa de Dios para tener un resultado importante. Si vamos a un diccionario para entender lo que es promesa, porque la fe, luego hablaremos de un versículo que todos sabemos de lo que es la fe, pero un diccionario común y corriente definiría la promesa como una expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer, por él algo. O sea, tú haces algo para alguien, es una promesa. Y otra definición que encontramos en el diccionario: persona o cosa que promete por sus especiales cualidades. Son definiciones común y corriente que podemos decir, bueno, yo prometo dar algo a alguien. Cuando yo prometo, porque yo podría decir que si agarran a un ladrón y decir al ladrón, tú no puedes volver a esta casa, prométeme que no vas a entrar en esta casa. No sería una promesa, sino una exigencia de que diga algo que no va a volver, como una ley que no vuelva. Porque como bien se define la primera que yo leí, que es una expresión de la voluntad, o sea, es algo voluntario, ¿no? Que yo prometo de amarte, como decimos a nuestra pareja, de amarte, de cuidarte, es una promesa. Pero también en la Biblia encontramos
muchas promesas, como por ejemplo en Isaías 41, versículo 1, dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Dios nos está prometiendo algo. Te fortaleceré, dice, y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. En Isaías 41 encontramos eso. Está hablando de una promesa de un buen amigo. O sea, Dios nos dice que te voy a fortalecer, te voy a acompañar, voy a estar siempre contigo, te voy a ayudar. Son promesas que Dios hace, son ejemplos. Otro ejemplo que encontramos en Jeremías 29:11 es una promesa de bienestar, donde Dios dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Afirmar el Señor planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Son promesas muy bonitas que tenemos en la Biblia. Otra promesa en Isaías 43:2 dice: cuando cruces las aguas, no te cubrirán sus aguas. Cuando cruzas los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Promesas muy bonitas, o sea, lo escuchamos, lo leemos siempre en la Biblia. Otra promesa en Juan 11:25-26, una promesa de vida eterna que Dios nos da. Dice: entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Es una promesa de vida eterna. O sea, aunque cerramos los ojos aquí, lo abriremos en otro sitio. Apocalipsis 3:20 dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. O sea, es una promesa de que si tú abres la puerta, entraré en tu casa, voy a estar contigo, cenaré contigo. Otra promesa que yo podría mencionar, porque la Biblia está llena de promesas, en Génesis 9:11 dice: este es un pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio, como sucedió en aquel tiempo de Noé. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. O sea, nos promete que no va a destruir la tierra con agua. Es una promesa divina. Son muchas promesas que tenemos en la Biblia. Entonces hoy vamos a ver lo que es una promesa. La diferencia que existe entre una promesa de Dios y una promesa del hombre es quién hace la promesa, ¿no? Eso le hace la diferencia. ¿Quién promete? Tito 1, versículo 2 dice: Dios, que no miente, prometió. O sea, cuando Dios nos promete algo, no miente en su promesa. Nosotros los hombres podemos mentir en la promesa de Dios, y eso lo vemos cada momento, cada minuto, cada segundo, ¿no? Que, no, yo no voy a hacer esto, te prometo que no lo voy a hacer, y ahorita lo vuelvo a hacer. Pero Dios, cuando promete y cumple. 1 Tesalonicenses 5, versículo 24 dice: el que los llama es fiel, y así lo hará. O sea, Dios es fiel. La fidelidad de Dios es lo que marca la diferencia entre la promesa de Dios y la promesa del hombre. Entonces, cuando Dios nos da una promesa, necesitamos entender primero la promesa y confiar en quien nos dio la promesa, porque Él no miente. Vamos a hacer una lectura bíblica donde va a desarrollar el tema de hoy. Voy a pedir a mi esposa que nos lea Génesis 12. Vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 7. Génesis 12, versículo 1 hasta el 7. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán
benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai y su mujer, y a Lot su hijo, el hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta en 5 de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había dicho. Amén. Dios sacó a Abraham, como dice desde el versículo 1, de la comodidad que vivía Abraham. Si vemos la vida de Abraham, antes se llamaba Abraham. Abraham vivía con una familia bastante, con mucho, vamos a decir, en un término más común ahora, con mucho dinero, mucho poder. Y sacó a Abraham en ese tiempo de la comodidad que tenía y le dio una promesa. Lo primero que vemos, dice: vas a salir de tu casa, de la casa de tu padre, y vas a ir a la tierra que te mostraré. O sea, Abraham sale de su casa, de la comodidad que tenía en su casa, va a ir a una tierra que ni sabe. Simplemente Dios dice que te mostraré. O sea, tú vas a ir a un sitio que yo te voy a mostrar, ni siquiera sé dónde vas a ir. Y sabiendo ya lo que tú tienes, la comodidad que tú tienes, a veces tú tienes temor de aceptar esa realidad y salir. Pero hay algo, es que Abraham confía en la palabra de Dios y quien lo está prometiendo, porque Dios está diciendo, después que le dice, tú tienes que salir, pero Dios viene la promesa ahora. La promesa lo vemos en el versículo 2, dice: y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Es una palabra, es una promesa poderosa. Una gran nación te voy a dar, te voy a bendecir, te voy a engrandecer tu nombre. Entonces, cuando Abraham escuchó esta promesa, encuentra que estas promesas son más grandes todavía que la comodidad que tenía dentro de su casa. Y ya lo que encontramos en el versículo 7 dice: a tu descendencia daré esta tierra. Es una promesa desde el principio. Abraham tenía 75 años. Dice: a tu descendencia daré esta tierra. Descendencia. O sea, para tú tener descendencia, que vamos a hablar un poquito de la definición de descendencia más luego, está hablando de una persona que no tiene hijos en este momento. O sea, para yo hablar de una persona de descendencia, tengo que hablar de una persona que tenga hijos. Ya Abraham tenía 75 años. ¿Por qué Dios empieza a hablar de descendencia? Vamos a leer ahora en el capítulo 15, el versículo 1 al 5, para ir avanzando un poquito en la promesa que Dios está dando a Abraham. Leemos en el capítulo 12, vemos que Dios habla de la descendencia que le va a dar, que le va a dar una gran nación. Vamos a ver ahora en el capítulo 15, ¿qué más promesa Dios le habla? Amén. La palabra de Dios en su nombre. Amén. Dios promete a Abraham un hijo. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será de sobremanera grande. Amén. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y en el mayordomo de mi casa ese Damasceno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado role, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo:
no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y las puedes contar. Y dijo, así será tu descendencia. Amén. Estamos hablando de descendencia desde el principio, 75 años, Dios le dio la promesa, deja tu casa, te voy a enseñar una tierra, todo lo que te voy a dar. Entonces, hablando de descendencia, Abraham no tiene hijos, y ahora viene la promesa del hijo, ¿sí? Pero entendemos la secuencia no es que Dios le dio un hijo y luego le habló de descendencia. Dios le había hablado ya de descendencia. Entonces Dios le habló de descendencia sin todavía tener el hijo. Abraham confió en lo que Dios le dijo, que te va a dar descendencia, te va a dar una gran nación. Salió sin tener hijo. Y ahora que hizo el primer paso, Dios ahora viene con el segundo paso. Ahora sí te prometo el hijo. Y dijo, si tú sales afuera, puedes contar las estrellas, así serán tu descendencia. ¿Quién puede contar las estrellas en el cielo? Nadie. Qué promesa tan grande, ¿no? Y dice que ahora te voy a dar un hijo y así será tu descendencia. Si vemos la descendencia o definimos descendencia, es un conjunto, como lo define el diccionario, conjunto de hijos, nietos y demás descendientes de una persona por generaciones sucesivas. O sea, si Dios está hablando de descendencias, que va a tener una gran nación, que no va a poder contar en las estrellas, y Dios le habla de un hijo, quiere decir que de ese hijo va a salir nietos, todo lo que venga por ahí. Entonces, Abraham estaba pensando que mi heredero podría ser un esclavo. No, es que Dios dice, no, te voy a dar un hijo. Y Dios le prometió a Abraham un hijo. Entonces vamos a ver ahora en el capítulo 22. Vamos a leer el capítulo 22, con mi esposa de nuevo, en Génesis. Y vamos a ir avanzando ahora. Cuando le dio la noticia, entonces Abraham le dijo, porque una cosa es decir que te voy a dar un hijo, ahora viene para la promesa, para dar la promesa. Lo vamos a leer el capítulo 22. Génesis 22 del 1 al 8. Perdón, sí. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo y tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbordado su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña, el holocausto, y lo puso sobre Isaac su hijo, y le tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham y dijo, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Amén. Dios prometió a Abraham descendencia. Vamos a ver consecuencia. Después viene y le promete el hijo, porque en el momento que habló de la descendencia no había hijo, no había promesa del hijo. Viene la promesa del hijo. Nació el hijo está grande con Abraham felizmente, y ahora viene y Dios dice a Abraham, necesito que tú me ofrezcas, a tu hijo como sacrificio. Señores, vamos a ver, vamos a entender esa parte. Dios promete una descendencia. De esa descendencia viene del hijo.
el único hijo, que nació tardísimo, después de muchos años, la promesa a los 75 años que tenía Abraham. Y ahora el hijo nació, Abraham está pensando que ahí yo tengo donde viene la promesa de Dios, que es la descendencia, y ahora tengo que sacrificar. ¿Dónde vendrá entonces la descendencia? Hay que empezamos a entender la fe que tenía Abraham en la promesa, de que tú me dices que te voy a dar descendencia y me dices que sacrifiques al hijo. ¿Dónde lo vamos a entender? En el versículo 5, donde Dios dice, entonces Abraham dijo a sus siervos, quédense aquí con el burro, el muchacho y yo iremos allá, adoraremos a Dios y volveremos juntos. Abraham está hablando de no volver solo. O sea, iremos nosotros al lugar a hacer sacrificio. Yo sé que voy a sacrificar al hijo mío, pero después yo digo que volveremos juntos. O sea, Abraham confió en Dios, que yo lo voy a matar, yo lo voy a quemar, pero regresaré con él, porque encima de este hijo hay una promesa de una descendencia. O sea, confió de tal manera en esa promesa, gloria a Dios, que no tenía temor de confirmar a las personas que lo habían acompañado de que volveremos juntos. O sea, Abraham va con el hijo con la seguridad de que vuelve. Y encima de eso, no solamente lo vemos en este versículo, también cuando el hijo le preguntó, en el versículo 8, cuando el hijo le preguntó, dijo, papá, ¿dónde está? Yo veo que tú tienes todo, ¿dónde está entonces el cordero? ¿Sí? ¿Dónde está? Y Abraham contestó en el versículo, Dios proveerá. Está hablando de un futuro. Si hubiese confiado de que el hijo de él iba a ser el cordero, hubiese dicho, Dios ya probó, el cordero ya está. No sé si me lo entendés. O sea, Abraham tenía confiado de que algo pasará, porque el hijo mío yo lo voy a regresar. Simplemente yo voy a hacer lo que Dios me diga, porque encima de este hijo hay una promesa divina de que tendré una nación grande y que no voy a poder contar la cantidad de gente, porque no pude contar las estrellas cuando Dios me dijo que las contara. Quiere decir que encima de ese hijo hay una promesa. Si Dios me dice que lo sacrifique, bueno, vendrá la promesa con el sacrificio. No sé dónde vendrá la promesa, pero vendrá la promesa. Entonces le pregunta, no, Dios proveerá. Yo no sé, no es tú, porque si fuera tú, hubiese dicho, Dios ya probó el cordero. Entonces, claro, entonces se fueron a hacer el sacrificio. Ya sabemos el resto de la historia. Amarró el muchacho, y cuando iba a clavar el cuchillo para ofrecerlo en sacrificio, y el ángel de Jehová le dijo, Abraham, párate ahí, y ahí está el cordero. Dios le probó el cordero como proveyó el cordero, así como Abraham lo había confiado que iba a pasar. Lo que quiero hacer énfasis ahora es con la palabra de la fe que tenía Abraham sobre la promesa que Dios le hizo sobre ese hijo. En Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Quiere decir que todo tenemos que pasar por un intermediario. Ese intermediario se llama la fe. No solamente escuchar la promesa, entender la promesa, sino necesitamos tener fe en la promesa. Que pase lo que pase, a una promesa que Dios nos ha dado, tengo fe encima de esa promesa, y así va a suceder. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abraham no sabía que había un cordero preparado para él. Simplemente tiene la fe encima de la promesa. Y dijo a ellos que volveré con mi hijo, porque volveremos juntos. Y dijo al hijo, Dios proveerá, pero no sabe si va a proveer el cordero. ¿Dónde está? No lo ve, simplemente tiene la fe. Es lo que la convicción de lo que no se ve.
Abraham no había visto nada, simplemente confiaba en quien hizo la promesa, que es Dios. Y ahí, con esa confianza, depositó la fe. Y ahí sucedió todo el acontecimiento. Y hoy en día podemos hablar de descendencia de Abraham, así como Dios lo prometió. Ahora la pregunta que yo tengo: ¿cómo está tu fe en las promesas que Dios te ha dado? ¿Cuántas promesas que Dios te ha dado como familia, como esposo, como hijo? ¿Cuántas promesas que Dios nos ha dado? ¿Crees que no te las mereces? ¿Te las mereces esa promesa? A veces que confiamos de que Dios me dijo tal cosa, pero no creo que es algo que yo puedo, porque minimizamos muchas veces las cosas que Dios nos promete. Nos minimizamos, mientras que Dios dice que nosotros somos grandes. Cuando Él entra en nuestra vida, nos hace gente, nos hace grande. Entonces nosotros merecemos todas las cosas que otras personas en la vida no pueden tener. Entonces nosotros no podemos minimizarnos de las promesas. Si Dios te promete algo, es que lo va a cumplir. Cuando dieron la noticia a Sara de que iba a tener hijos, Sara vamos a decir, no se burló, sino se rió, porque estaba en la bodega vendiendo. Cuando vinieron los 3 hombres, que eran los 3 ángeles que Dios mandó a dar la noticia a Abraham, como dice en la Biblia, en Génesis 15, en la promesa, en el versículo 19, Dios, cuando mandó a decir eso con ellos 3, Sara no confiaba en Dios por la edad que tenían ya, porque dijo que ya mi esposo ya es viejito y yo también viejita. Minimizó la promesa de Dios, ¿sí? Pero sucedió como Dios lo prometió. Por eso los ángeles, Sara, pensando en la bodega, que ni siquiera estaban juntos cuando los 3 estaban hablando con Abraham, ¿sí? Y ellos dijeron, mira, Sara se está riendo. Y Sara se sorprendió porque no sabía que ellos se daban cuenta que estaba riendo. Dijo, no, yo estoy riendo. Yo sí, estás riendo. Pero lo que Dios dijo lo va a cumplir. Y así sucedió. Muchas veces desconfiamos o nos vemos tan mínimos para recibir las promesas que vemos a veces son promesas tan grandes. ¿Qué promesa tan grande tiene para la iglesia Inca? Que quizás el pastor o los diáconos están viendo, ay no, somos una iglesia pequeña, no, Dios no nos puede hablar de un templo grande. Tenemos un cofre para recibir ofrendas, quizás la gente vive, bueno, la gente depositando 5 pesos, 10 pesos, etc. ¿En qué nunca vamos a poder construir un templo? ¿Cuántas veces minimizamos eso? ¿No? ¿O crees que Él no lo va a cumplir? O sea, dio la promesa, sí, a Inca le voy a dar un templo grande. Le voy a dar un ministerio de alabanza, un ministerio grande. Vamos a tener un coro gigante cantando, adorando al Señor. Y quizás lo vemos en visiones, etcétera, porque Dios da las promesas quizás a los líderes de la iglesia. Y quizás ni siquiera se atreven a decirlos, por el temor de que, ay Dios mío, si lo digo y no cumple, porque minimizamos eso. Pero ¿qué pasa? Tus dudas es con el tiempo. O sea, ¿tú crees que Dios lo va a hacer ahora o en 15 o en 20 años? ¿O con el tamaño de la promesa? ¿Cuál es la duda que tenemos? ¿Demasiado grande es la promesa? ¿O tenemos temor de que lo puede hacer pero quizás en 20 años, 30 años? La promesa que hizo, como le estaba diciendo, cuando le dio la noticia a Sara, en el versículo 14, Génesis 15, en el versículo 14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Esa es la pregunta que se hizo. O sea, los 3 hombres hicieron a Sara. Dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? O sea, una pregunta. La misma pregunta lo hago a ustedes que están en casa, que quizás ahora mismo están dudando de la promesa de Dios. ¿Hay algo para Dios que es difícil de hacer? Nosotros podemos decir que no. Ustedes saben los testimonios de nosotros para el hijo que nosotros tenemos ahora, que lo hemos dado en la iglesia. Quizás no solamente nosotros, ustedes también. Muchas cosas que Dios ha hecho en tu vida, en la casa, en tu familia, en tu trabajo. Quizás me puede contestar esa pregunta. ¿Hay para Dios algo difícil? Porque nosotros le podemos decir, acabamos de pasar por algo tan
¿cómo le digo? Que nos fortaleció tanto la fe, fortaleció la familia de nosotros, no solamente la familia, sino la familia lejana de nosotros, la mano de nuestros padres que vivieron esto con nosotros. Y en este momento de la cuarentena, el 29, ustedes saben que muchas empresas están haciendo reducción de personal porque no se están trabajando, no entra dinero, no hay dinero para pagar el personal. Donde yo trabajaba, yo tenía un contrato de servicio, no es un contrato de trabajo, porque cuando tienes un contrato de trabajo, cuando quizás te cancelan, tú tienen que darte remuneración, mucho dinero. Y a veces por eso algunas empresas no cancelan a nadie porque no tienen dinero tampoco para dar. Pero cuando tienen un contrato de servicio, simplemente te suspendan el servicio y punto. O sea, no tienen que darte ningún salario, ninguna remuneración. Y en plena cuarentena, que estamos en cuarentena, el 29 del mes pasado, el mes de abril, llegué en el trabajo como a las 9 de la mañana y me mandaron a llamar en la oficina de trabajo. Y me dieron la carta de suspensión de mi servicio porque por X razones que no pueden suplir éramos 2 médicos en el departamento. Yo como hombre con un bebé y mi compañera con un bebé también, y me imagino que quizás tomar la decisión, mejor cancelamos al hombre que cancelamos a la mujer también con un bebé. Y me cancelaron. Algo que es muy importante que quiero mencionar antes de continuar con ese testimonio es que días antes, vamos a decir semanas antes, me había comunicado con los pastores para decir qué manera que podemos diezmar nosotros, porque no estamos yendo a la iglesia para ir en un culto a llevar el diezmo, ¿no? Y yo solicité que me facilitara un número de cuenta para diezmar normal al final del mes, cuando me paguen normal, como siempre, como corresponde normal. 2 semanas antes tenía mi trabajo normal sin ningún problema. Llega el 29 del mes pasado, me cancelaron. Fíjense que mi esposa ahora mismo no está trabajando, yo soy el único sufridor de la casa. En medio de la cuarentena, con un bebé de 3 meses y medio, llega una cancelación de trabajo. Yo no puedo hablar de ahorros, porque uno que viene de un parto, que no se dice ni siquiera en República Dominicana, sino fuera del país, donde gastamos bastante, entonces yo no puedo hablar de nada guardado. Recientemente 3 meses y medio, no hay guardado, ¿sí? Una cancelación sin remuneración, simplemente te pagamos el mes, te cancelamos y ya. Señores, lo primero es actuar confiado en el Señor. Cuando llegué en mi casa temprano, mi esposa estaba dando sol al bebé en el parqueo. ¿Por qué tú llegaste tan temprano? Yo dije, me acaban de cancelar. ¿Qué? Sí, de una vez entramos. Yo dije, sí, me llegaron la cancelación de mi servicio. ¿Y por qué? Bueno, me imagino que es por reducción de personas, porque se están reduciendo muchas personas en la empresa donde yo trabajaba. Ustedes pueden imaginar, en un momento, yo como suplidor de mi casa, el hombre de la casa, con un bebé, todo vino encima de mí. Dios mío, ¿qué va a pasar con mi bebé en plena cuarentena para buscar trabajo, etcétera? Y una preocupación gigante. Pero mi esposa me dio una palabra, esa palabra me levantó el ánimo como un gigante. Cuando yo estaba diciendo a ella mi preocupación, yo dije, mi preocupación es mi bebé, recién nacido ahora, y yo sin trabajo. Ella me dijo, Dios nos prometió un hijo, pero no solamente nos dio la promesa, sino cuando nos dio la promesa, dijo algo bien claro en la promesa. Dijo que nos prometió un hijo, pero a él no le faltará nada. Gloria a Dios. Cuando dijo que a él no le faltará nada, yo dije, nada es nada. Cuando Dios dice que nada, no te dice que no le faltará comida. No le faltará su familia, no le faltará comida, no le faltará ropa, no le faltará educación, no le faltará nada. Es la promesa que Dios nos dio. Sobre esta promesa, nosotros confiamos. Perdónanos la emoción. Ese llanto no es de tristeza, sino
de cómo Dios trabaja, cómo Dios hace las cosas. Y cuando vemos cómo Dios hace las cosas, nos llena de emoción. Y estando en la casa, yo dije a mi esposa, lo primero que tengo que hacer es diezmar. Inmediatamente entré en Internet Banking, saqué el diezmo, sin pensar lo que vendrá el mes siguiente, porque no sé cuántos meses pasaré sin trabajo, pero ese dinero tengo que diezmar. Saqué mi diezmo y de ahí sentaremos para ver qué haremos. Nos sentamos y hablamos. Bueno, vamos a reducir, vamos a ver lo que tenemos en la casa. Vamos a reducir lo más que podamos en la compra que hacemos rutinariamente para comprar lo mínimo posible hasta que entonces tengamos el trabajo. Cuando yo calculo con lo que yo cobré normal, que es basta para pagar nuestro vehículo, para pagar la casa, comida, etc. Yo dije, reducir, ¿para cuánto tiempo? Quizás nos da para un mes más. Y después de ahí, ¿qué pasará? Yo ese mismo día escribí a algunas instituciones que yo había depositado currículum anteriormente para volver a renovar la solicitud de nuevo. Eso pasó el miércoles 29. El jueves pasamos en la casa, jugaba con mi bebé, pero con la preocupación del mundo. El viernes lo pasábamos preocupado, no descansaba bien. Como seres humanos, como humanos, nos sentimos con la responsabilidad. Mi esposa no descansaba bien, pero nos manteníamos orando. Nosotros nos juntábamos más a orar, a pedir a Dios fortalecernos en esa circunstancia, porque una cuarentena que ni siquiera puedes llevar a un currículum en alguna institución. Y nosotros nos aferramos totalmente en Dios. Llegó el lunes en la mañana me levanté el lunes, yo dije a mi esposa, yo voy a hacer la compra. Yo dije, ¿sabes algo que yo te voy a decir? Algo que tú me dijiste y ahora te lo voy a devolver. Me dijiste el miércoles que Dios nos prometió de darnos un hijo, pero no solamente nos prometió un hijo, sino que a ese hijo no le iba a faltar nada. Nosotros vamos a hacer la compra rutinariamente como siempre lo hemos hecho, porque nunca hemos hecho una compra para malgastar, sino siempre compramos lo que necesitamos. Y vamos a comprar lo que siempre necesitamos. La lista que tú me mandaste el mes pasado, tú vas a hacer la misma lista, tú vas a chequear lo que falta. Si siempre usábamos 10 leche Carnation durante el mes, ponemos 10, es lo que siempre usamos. Si usábamos 10 libras de arroz, pues ponemos 10. Vamos a hacer la compra igual de siempre, porque confiamos a un Dios vivo. Mi esposa, cuando yo di esa palabra, me dijo, se levantó con ánimo, mandó todo lo que es la compra, me hizo la lista. Me fui con mi lista en Bravo, hice una fila larguísima, ustedes pueden imaginar, desde la puerta duré como casi 1 hora y media. Yo entré, hice mi compra con una felicidad que ustedes no se imaginan. Yo hice la compra, regresé a mi casa, como con la cosa del coronavirus, hay que lavar todo, desinfectar todo. Me fajé en esa cocina con todas las compras, a lavar todo uno por uno, desinfectando ahí, duré como 1 hora, hice un reguero. Después secar todo ese reguero, organizar la cocina de nuevo, porque yo dije a mi esposa que no se pusiera a exponer, porque si tiene virus, entonces con el bebé, yo me encargué de todo. Después organizar la nevera, todo, la compra. Yo dije a mi esposa, me voy a descansar, porque yo tenía ya de miércoles a domingo sin descansar, pensando. Señores, después de ese acto de fe, me acosté en la tarde a dormir como nunca. Yo perdí llamadas en mi celular que yo no escuché, porque mi esposa me dejó trancado en la habitación, encendí el aire, me dormí. Cuando me levanté como a las 6 de la tarde, abrí el celular, vi muchas llamadas perdidas. Dentro de esa llamada, vi la llamada de una institución que siempre había querido trabajar. Como no me encontró, me dejó un mensaje. Salí corriendo de la casa, el mensaje es yo estoy tan contento.
salí del cuarto para decir a mi esposa y encontré a mi esposa en la cocina y me dijo, Dios me dio una palabra para ti. Yo voy a dejar que mi esposa diga la palabra. ¿Qué fue lo que Dios te dio antes de yo dar la noticia? Bueno, el Señor ya me había inquietado para que yo lo despertara y me decía, llama a Oriol y dile, así te dice el Señor. Pero él estaba tan cansado, como ya le había explicado, en todo el proceso, y yo dudé, Señor, yo lo voy a dejar descansar, porque una vez es duda, y es como dice mi esposo, tenemos que creer y tener fe en todo momento, afianzarnos en esa fe. Y el Señor me instaba y me decía, llama a Oriol y dile que digo yo, el gran yo soy, que todo lo que era tuyo te lo voy a devolver, todo te lo voy a devolver, más en abundancia de lo que ya tú tenías, yo te lo voy a devolver. Y yo me quedé ahí, me decía, dile a Oriol, y yo no lo llamé por la situación que le digo. Ay. Y ahí entonces viene mi esposo y me dice... Sí, y algo que se olvidó decirme, el tiempo, o sea, lo va a hacer más rápido. Sí, entonces ahí cuando él me instaba para que lo despertara, ahí me confirma y me dice, es que ve y dile, porque dile que lo voy a sorprender, que lo voy a hacer más rápido de lo que él se imagina. Él va a tener la respuesta que él está esperando más rápido de lo que él se imagina. Cuando me dio esa palabra, yo me quedé con el celular en la mano. Yo dije, no, léalo tú, porque yo no te voy a decir nada. Y cuando ella leyó la palabra, el mensaje que me mandó el administrador, dijo, Oriol, sabemos que estamos en una cuarentena. Ahora mismo todas las oficinas están cerradas para yo firmarte un contrato. Pero ya yo hablé con el directorio de la institución. Usted va a trabajar con nosotros sin ningún problema desde mañana, porque el lunes era un lunes de día de fiesta, porque era el 1 de mayo que cayó, fue un viernes, lo mandaron para el día lunes 3, si no me equivoco, lunes 4, no, lunes 3, y el 4 yo empecé a trabajar martes 4. El mensaje yo leí como a las 6 y pico de la tarde, el lunes. Y el martes, ya cuando le pregunté, y entonces ¿cómo vas? Me dice, ya yo hablé. Oiga, ni siquiera el hombre esperó mi respuesta porque me estaba llamando y estaba durmiendo. Ya él había llamado al administrador de la institución de aquí para decir que yo voy a trabajar mañana, que mira quién soy, etcétera. Y había llamado a la directora del centro para decir, yo dije, ya yo hice todo. Cuando le pregunté, y entonces, ya yo hice todo. Yo llegué el martes temprano en el trabajo. Ya me recibieron con la bienvenida, me enseñaron, la directora del centro vino, conversó conmigo, me dieron la bienvenida. Señores, todo el mundo sabía que yo iba a trabajar, mientras que yo estaba afligido en la casa, triste, pero hay un paso que yo di, que el paso del lunes temprano en la mañana, el paso de fe que dice, compraremos como siempre y Dios se encargará de los demás. Porque hay una palabra, una promesa, no solamente te voy a dar un hijo, sino a él no le faltará nada. La promesa que hizo a Abraham no fue que yo te voy a dar un hijo, pero de ese hijo vendrán descendencia. La promesa que confió Abraham, no solamente el hijo, no se contentó con el hijo, no, es que hay una descendencia que te voy a dar ese hijo. Entonces esa promesa de la descendencia afirmó la fe de Abraham de que ese hijo mío no se va a morir, porque a una descendencia, a una promesa de descendencia sobre ese hijo. Por eso dijo a los que le acompañaban, iremos a adorar a Dios y volveremos. Y dijo a Isaac, cuando le contestó, Dios proveerá el cordero, porque estaba confiado de que sobre ti hay una promesa de descendencia, y sobre esta promesa confío, pongo mi fe, y así va a ser. Confiaba de que yo lo voy a matar, yo lo voy a quemar, pero regresaré con el hijo. Entonces nosotros confiamos de que no sé cómo va a ser, nosotros compraremos con el poco dinero que tenemos, igual como siempre, y Dios proveerá, porque sobre este hijo que Dios nos ha dado, dice que a él no le faltará nada. Y sinceramente, Dios dio lo mejor como siempre. Es una institución que siempre soñaba trabajar. Es una institución que siempre luchaba. Imagínense, yo estoy desde el julio del año pasado depositando mi currículum en esa institución, solicitando para trabajar ahí. En medio de la cuarentena, incluso a una doctora, una especialista que trabajaba conmigo, donde trabajaba en la institución anteriormente,
Más luego en la iglesia puedo detallar todo lo que ese testimonio, porque como estamos en las redes sociales no quiero mencionar ninguna institución, ¿sí? Ni donde yo trabajaba ni donde estoy ahora. Pero a una doctora, una especialista que me llamó a mí, cuando vio que yo publiqué camino al trabajo, y ellos saben que la semana pasada me habían cancelado, me llama de una vez y dice, ¿qué pasó? ¿Para dónde vas a trabajar? Yo dije, ya conseguí trabajo. No, yo creo que tú vas a ser el único durante esa cuarentena que va a conseguir trabajo, porque las instituciones están cancelando gente, para decirme a mí que en esa cuarentena que están nombrando gente a trabajar. Yo dije, es que Dios hace las cosas imposibles, vuelve posible. Y se quedaron sorprendidos porque Dios abrió puertas de una manera sorprendente. Y lo más importante es ver que a través de eso también Dios nos usa para llegar a aquellas personas que quizás no lo conocen, porque esto hace ver y hace el énfasis, como decía mi esposo, entre las personas que él trabajaba, y le decía, cada vez que él decía, a Dios sea la gloria, el nombre del Señor sea exaltado, Dios lo permitió, Dios obró. Siempre dicen, la verdad que hemos visto y ahora creemos que tu Dios es un Dios real. Amén. Sea la gloria. Amén. Por eso. Amén. Muchos me han escrito, no, eso no es suerte, eso es porque tú andas con un Dios gigante. Así es. ¿No? Entonces, cuando confiamos en la promesa de Dios, actuamos con fe. Eso es la juntadera, que vamos a decirlo así, que necesito que ustedes hagan. No solamente confiar en la promesa de Dios, sino depositar la fe en esa promesa y actuar con fe en esta promesa, creer en esa promesa, no minimizar las cosas como lo hizo Sara, no minimizar las promesas de Dios, porque cuando Dios nos promete algo es porque sabe que nosotros merecemos las cosas, merecemos todo en este mundo. Simplemente Dios tiene que decirlo y lo hace. Así que, mis hermanos, no lo voy a dejar con mucho tiempo, simplemente quiero dejarle con esta palabra. Señores, mantengan su fe en la promesa que Dios le ha dado. Fue más que una bendición compartir esta palabra con ustedes, y ese testimonio también que yo sé que le puedan servir para la vida espiritual de cada uno de ustedes. No sé qué situación que están pasando, pero confía en el Señor de que eso va a pasar pronto, manteniendo la fe en la promesa de Dios. Que Dios les siga bendiciendo en su casa, que Dios les siga bendiciendo en la familia, y nos seguimos viendo por ahí.